Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con nuestros géneros. Como les había comentado, vamos a ver, ahora vamos a continuar con el género de Shigella. Permítanme un segundito, déjenme compartir pantalla. Permítanme un segundito. Ok. ¿Presentación, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Bueno, vamos a hablar un poquito de Shigella, ¿sí? Que resulta uno de los agentes etiológicos más importantes dentro de las enterobacterias enteropatógenas, que si bien recuerdan que pensábamos que Escherichia coli pues era una inofensiva, pero ya vimos los diferentes patotipos, los cuales pueden ser precisamente enteropatógenos y causar la enfermedad al hospedero. Bueno, aparte de Escherichia coli, vamos a ver otros dos géneros, que son Shigella y Salmonella. Entonces, vamos a continuar con el género de Shigella. Bien, hablando un poquito de Shigella, jóvenes, esta especie es muy importante porque es el agente causal, ¿sí?, de la desintería bacteriana, ¿sí? Así le llamamos cuando en algún momento ustedes pueden ver que les hablan acerca de una infección tipo desintería. Esta desintería bacteriana no precisamente va a ser siempre causada por Shigella, pero sí es uno de los géneros con mayor probabilidad de que se presente desintería bacteriana. Recordemos que otro de los géneros que podía presentar desintería bacteriana es Escherichia coli enteroinvasiva. Pero bueno, está entre enteroinvasiva y Shigella. ¿Sí? Y entonces también llamada, cuando es ocasionada también por Shigella, le podemos llamar desintería basilar. Esta diarrea se va a caracterizar precisamente, al igual que Escherichia coli enteroinvasiva, por la presencia de moco, de pus y de sangre en la materia fecal. Así es que vienen unas características muy importantes en la materia fecal que nosotros como bacteriólogos tenemos que distinguir en ese tipo de muestras. Y que si tengo una muestra de materia fecal que tenga moco, que tenga sangre, que tenga pus, de esa parte es donde yo tengo que tomar la muestra para precisamente extraer los bacilos de Shigella o de Escherichia coli enteroinvasiva, según sea el caso, claro, para poder determinar el agente etiológico. Pero así le vamos a llamar a esta enfermedad, shigellosis o desintería basilar. Hay tres aspectos importantes que deben ustedes de considerar de acuerdo a Shigella por la importancia que tiene en la parte clínica o como patógeno. Uno de ellos es el hecho de ser un agente etiológico precisamente de lo que habíamos hablado, de una gastroenteritis y de una desintería. Ese es el primer punto. Dos, que el mecanismo de patogenicidad se va a llevar a cabo de la invasión y la replicación intracelular. Y tres,
esa consecuencia de invasión y replicación intracelular va a inducir la apoptosis de muchas de las células y entre ellos incluidos los macrófagos. Ajá. Entonces, de alguna manera, estos son los 3 aspectos más importantes de Shigella como género en la patogenia. Bien, el Shigella va a constituir un problema muy importante de salud pública, ¿sí? A nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene una elevada transmisibilidad. Quiere decir que se transmite con mucha facilidad. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Además, muchas de las cepas han generado resistencia y además se han querido fabricar vacunas, pero no resultan tan efectivas debido a varios serotipos que presentan estas especies de Shigella que no pudiéramos en algún momento poder acaparar todos ellos para poder hacer una vacuna lo suficientemente efectiva para poder prevenir este tipo de enfermedad como la shigellosis. Aquí es importante destacar que el humano es el único reservorio conocido de este agente Shigella. Ajá. En la mayoría de los casos va a ocurrir en los niños y en general va a ser transmitido por contacto directo. ¿Qué es el contacto directo? Acuérdense que este contacto directo es un ciclo oral fecal, ¿sí? En el cual, pues en la parte bacilar, los bacilos van de alguna manera a estar eliminados en la materia fecal y pues bueno, por la vía oral de la contaminación de los alimentos, pues se lleva a cabo este ciclo infeccioso de shigellosis, siendo el humano pues el único reservorio considerado ahorita de importancia en cuanto a Shigella. Bien, vamos a ver las generalidades de Shigella como género. Shigella pertenece a la familia de las enterobacterias, es un bacilo gram negativo sin agrupación, no es móvil, o sea, tiene una motilidad negativa, ¿sí? Es fermentador, como ya supimos, catalasa positiva, oxidasa negativa, es no capsulado y además es una glucosa negativa, o sea, no fermenta la glucosa. Y tenemos este punto importante que es lisina negativa porque nos va a facilitar el aislamiento y la lectura de, al menos en el medio que yo les comentaba que era importante para Shigella, que era el XLD, ¿sí? En donde Shigella, ese XLD que era gilosa desoxicolato-lisina, XLD, no utilizaba ninguna de las partes evidentes. O sea, Shigella no utiliza nada de ese medio. Entonces, algo así tan simple, tan sencillo, sin color y sin nada, pues ya casi estaríamos diciendo que tenemos Shigella. El hecho de tener una lisina negativa, que no pinta ese medio. Y bien, el género Shigella está dividido en 4 subgrupos, ¿sí? Que podemos encontrar la nomenclatura en tablas de identificación por subgrupos, ya sea el A, el B, el C y el D, pero que estos subgrupos están representados con diferentes especies de Shigella. Entre ellas son Shigella desinterie, Shigella flesneri, Shigella boydii y Shigella sonnei, que son las 4 especies de mayor importancia, hablando de Shigella clínicamente de importancia patológica dentro de este género. ¿Sí? Todas ellas van a presentar el cuadro precisamente de desintería. Ajá, todas ellas. Pero va a haber algunas especies que van a predominar en los países en vías de desarrollo, en este caso en México, lo cual es Shigella flesneri, ¿sí? Y Shigella desinterie. Ajá, que son las 2 especies que se pueden encontrar con mayor abundancia en países en vías de desarrollo. Ajá. Entonces tenemos que esta parte, de alguna manera, hacen pues la mayor probabilidad de poder encontrar esas especies. En Estados Unidos abundan las 4, pero de alguna manera siendo un país desarrollado, pues bueno, se pueden encontrar con mayor facilidad o bueno, indistintamente los 4 subgrupos
pero aquí el detalle es que en este caso de Shigella dysentery y Flexneri, pues bueno, son los mayores de los casos en los países en vías de desarrollo. Ajá. Pues en este caso, como México. Ajá. Muy bien. Y hablando un poquito de los serogrupos, esta tabla muestra la parte de los serogrupos, perdón, y de las especies de Shigella, ¿sí? En donde lo importante aquí es destacar que precisamente se encuentran varios serotipos dentro de estos subgrupos. Entonces, estos serotipos van a tener precisamente, o cada uno de ellos va a representar un antígeno distinto. Ajá, por lo que va a ser complicada, como yo les había comentado, la parte de generar una vacuna que realmente fuera eficaz por Shigella. Entonces, tenemos una gran variabilidad, aparte de los serogrupos, tenemos una variabilidad serológica o de serotipos en estas 4 especies de Shigella. Tenemos aquí de manera general este esquema en donde nos muestra que la shigelosis, aparte de producir diarrea, va a hacer otros síntomas gastrointestinales dentro de los cuales van a ser representantes de una diarrea de tipo inflamatoria. Ajá. Inflamatoria. Y este síndrome desintérico, lo que va a ocasionar el síndrome desintérico o la desintería bacilar. Este bacilo, en este caso el que causa la desintería, fue descubierto o fue aislado por el japonés Kiyoshi Shiga. Es por eso que de alguna manera surge el nombre de Shigella. Ajá. Y son parásitos exclusivamente del hombre, lo que ya vimos, y van de alguna manera a ver desde el inicio de los estudios de Shigella, se encontraba que había cierta similitud con Escherichia coli. ¿Y cuál? Escherichia coli. ¿Cuál les había dicho que Escherichia coli se parece a esta? Al menos en los síntomas y en esta parte también de provocar una desintería. ¿Cuál les había comentado, jóvenes? Enteroinvasiva. Enteroinvasiva. Muy bien. Entonces, en los estudios de ADN, ahí es donde se empiezan a ver las similitudes genéticas de que Shigella, a pesar de ser una lactosa negativa, viene siendo como una pariente de Escherichia coli. Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna manera se están compartiendo ciertos fragmentos de material genético que pueden codificar o que son muy semejantes a Escherichia coli. Y entonces aquí ellos argumentan que en algún momento esa Shigella fue una Escherichia coli, precisamente hasta no invasiva, ajá, inofensiva, en las cuales ha resultado que tras la presencia de los plásmidos de virulencia, las islas de patogenicidad, ajá, que pudieran tener cada una de esas shigelas, ¿sí? Va a provocar o va a sintetizar para cada uno de los factores de virulencia efectivos para que ahora Shigella sea transformada. Ajá. Entonces quiere decir que este Escherichia coli, tras la conversión genética o la transformación genética, ha ahora generado, ahora sí que, disculpen la palabra, genera un género al 100% patógeno, ¿sí? O enteropatógeno en este caso. Entonces, así es como estudios genéticos han demostrado que esta es la parte, ¿sí? De transformación de Escherichia coli. En este caso, conteniendo estos factores de... Y hablando un poquito de esta parte de la parte de Shigella, la cual resulta también importante, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de su patogenia. Bien. ¿Cuáles son algunos de los factores de virulencia de los cuales Shigella puede presumir? El efecto patógeno de las distintas especies de Shigella, ¿sí? Se debe precisamente a toxinas, antígeno O y antígeno K, que algunas presentan cápsula, a plásmidos, que hay uno muy importante, que es el plásmido precisamente de invasión de Shigella,
Y ese plásmido que es el causante de sintetizar las adhesinas, las cuales van a ser una parte importante porque van a ser adhesinas y van a tener una participación precisamente en la apoptosis o en la parte de la invasión y en la parte de la replicación y la supervivencia intracelular de Shigella. Ajá. Entonces, estos son algunos de los factores de virulencia de importancia en los cuales Shigella, cualquiera de los géneros, se va a basar. Bien. Y aquí tenemos el genoma de Shigella. ¿Sí? Precisamente esta Shigella aquí nos muestra un genoma normal, un genoma estructural, en donde dependiendo de la especie de Shigella, ¿sí? Se han encontrado diferentes islas de patogenicidad. Ajá, tenemos a Shi0, Shi2, Shi1, el SRL, sí, que si se fijan, algunas especies como Shigella flesneri, sí, van a presentar precisamente varias islas de patogenicidad, hablando del SRL, de Shi0, Shi1, Shi2, y cada uno de ellos participa precisamente para generar los factores de virulencia que van a ocasionar en sí todo lo que es el efecto de desintería. Ajá. Bien, y también tenemos este plásmido, que este plásmido es el causante precisamente de la invasión. En este plásmido en el cual tenemos la parte de, lo podemos tener nombrado como plásmido de invasión, o si lo encuentran en un artículo, a lo mejor se los simplifican como plásmido de INB, ¿sí? Que es el plásmido de invasión de Shigella. Entonces, este plásmido de virulencia es muy importante, jóvenes, o en este plásmido se sintetizan varias proteínas que van a llevar a cabo el proceso invasivo. Ajá, entre algunas actividades citológicas o de efecto citológico en la parte celular del hospedero por parte del plásmido es precisamente poder facilitar o poder sintetizar, en este caso, las proteínas para invadir el tejido blanco. Uno. Dos, para poder diseminar a nivel intercelular. Otra también para poder facilitar el traslado de diferentes factores de virulencia a través de un sistema de secreción tipo 3. Ajá. Este sistema de secreción tipo 3, en algunos artículos lo van a encontrar que se conoce como MXI-SPA. ¿Y qué va a provocar este sistema de secreción tipo 3? ¿Se acuerdan que Escherichia coli enteropatógena tenía un sistema de secreción tipo 3? Pues que va a provocar precisamente que Shigella y que muchas de las proteínas provoquen que la célula que va a parasitar Shigella pues sea capaz de fagocitar a Shigella para que la puedan meter por medio de un endosoma y quede de manera intracelular. Entonces, este sistema de secreción va a transportar todas estas proteínas y en algún momento va a incluso a hacer una transformación celular en la cual, ¿sí? Del enterocito, una transformación celular en la cual permita que Shigella penetre, ¿sí? A citoplasma para poderse replicar. Ajá. Entonces, esto es lo que hace el plásmido. Si se dan cuenta, pues es una participación muy importante en cuanto a Shigella al producir este tipo de proteínas. Por ejemplo, fíjense, en estas proteínas que son las principales, que son la IPA A, B, C y D, ellas están precisamente involucradas como adhesinas. En el caso de la IPA D, ¿sí? La IPA D, déjenme, les voy a poner aquí un cuadrito, permítanme, aquí, para que más o menos quede. Que ya me sacó hasta el inicio. Aquí está.
En el caso de la IPA, de la IPA D, esta es como adesina primaria. El caso de IPA B, IPA C, y esas van a ser, de alguna manera, las responsables precisamente de poder hacer una patología o una patogenia intracelular de parte de Shigella. Ajá. También tenemos aquí esta parte de esta proteína que es la X, en donde ya dentro Shigella va a actuar con la polimerización. Entonces, si se dan cuenta, no los vamos a ver todos. Yo solamente quiero más o menos que se den una idea que con este tipo de proteínas o con este plásmido, la importancia que genera dentro de la patogenia de precisamente de Shigella. ¿Sí? Además que también, aparte de IPA-B, que sirven como invasinas, pues mismas invasinas que tienen esta parte de actividad proteolítica también van a poder generar la destrucción del fagosoma. Entonces, ahí tenemos una participación importante de estos factores de virulencia generados precisamente en el cromosoma bacteriano y en la parte del plásmido de invasión. Bien, y esto es lo que se genera a raíz del efecto de esos factores de virulencia. Lo que primero tenemos que observar es que Shigella llega precisamente a la parte intestinal, al enterocito, en donde va a provocar en primera la migración precisamente de las células fagocíticas. ¿Cuáles son esas células fagocíticas? Los macrófagos y los polimorfonucleares. Se dice que esta migración se favorece porque lo primero o la parte de las primeras lesiones que se llevan a cabo, sí, es en la parte de las placas de Peyer. Uh-huh. Sí, en las placas de Peyer y posteriormente en las células M. Entonces, si recordamos un poquito de la parte de inmunología, nos vamos a ubicar en que son sitios en donde la respuesta inmunológica celular es inmediata. Ajá. Es por eso que Shigella va a comenzar a despertar esta respuesta celular inmediata de los macrófagos y de los polimorfonucleares. El hecho de invadir un macrófago, ¿sí? Como lo pone aquí gráficamente, ¿sí? Y provocar una apoptosis hace que se generen, ¿sí?, marcadores como las interleucinas que van a provocar precisamente la migración de los polimorfonucleares. Entonces, esto es lo que hace el proceso inflamatorio. Se rompen macrófagos, se rompen polimorfonucleares, se rompen enterocitos y entonces ahora sí llega el proceso inflamatorio que va a llevar a la desintería basilar. Eso es lo que hace Shigella. Esto es lo que hace. ¿Y cómo veíamos los factores de virulencia?
pues que le ayudaban a adherirse, otros que le ayudaban a romper el fagosoma, otros que le ayudaban a la polimerización de actina precisamente para invadir las demás células adyacentes. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos esta parte tan importante de los factores de virulencia de Shigella. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profesora, todo bien. Sí, profesora. Bien. Entonces, de alguna manera, estos son los factores de virulencia que van a provocar esta inflamación, ¿sí? Y esta inflamación es lo que nosotros podemos observar en un intestino de una experimentación precisamente en una experimentación por, pues en animales de laboratorio, sobre todo en ratones, ¿sí? Que se produce esta acción citotóxica precisamente o esta acción inflamatoria, reacciones inflamatorias precisamente necróticas, ¿sí? De carácter, perdón, piógeno, ¿sí? En el cual esta situación va a generar microabscesos, jóvenes. Ay, ¿dónde está mi mouse? Va a generar microabscesos, rupturas, lisis, y todo esto es sangrado, esta parte son lesiones, es inflamación dentro del intestino. Entonces, toda esta parte va a afectar precisamente las mucosas y todo este arrastre de mucosas, de moco, de células inflamatorias, de sangre, es lo que nosotros vamos a encontrar por arrastre, por un proceso inflamatorio por Shigella. Bien. Y bueno, y tenemos otro factor de virulencia estrella, que es la parte de la toxina Shiga. Esta toxina Shiga, jóvenes, ¿sí? Lo que va a ser una toxina que va a estar compuesta por una subunidad A y 5 subunidades B. Y esta se va a liberar al medio cuando hay lisis bacteriana. Ajá. El hecho de que haya una lisis bacteriana es porque se está provocando un proceso inflamatorio que a la vez no siempre triunfan las bacterias, ajá, sino que estás viendo en ese proceso inflamatorio una migración celular, pero que también está dando destrucción de Shigella, ajá, destrucción bacteriana. Entonces, en el momento en el que se lleva a cabo esta destrucción bacteriana, pues lo que hace es precisamente generar la expulsión, o en este caso, la liberación de la toxina Shiga, que es el otro factor de virulencia importante de Shigella. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la toxina Shiga? En este caso es muy similar al mecanismo de la toxina de Vibrio, pero lo que va a tener aquí es un receptor diferente, que es un GB3, que es un glicolípido globotriaosil ceramida, ¿sí? Que es un GB3. Y es también un receptor al que tenía Escherichia coli enterohemorrágica, ¿se acuerdan? Escherichia coli enterohemorrágica, un GB3. De hecho, Escherichia coli enterohemorrágica también tenía su toxina Shiga, que es muy parecida a la toxina de Shigella. Igual no es la misma, pero es muy parecida en su conformación y en el efecto. Ajá. Entonces, en cuanto se lisa Shigella, libera la toxina, ¿sí? Teniendo precisamente la parte de la información genética para síntesis de la toxina Shiga, y lo que hace es inhibir la síntesis de proteína. Y pues esto resulta peor, porque sin síntesis de proteínas, pues ¿qué va a ocasionar? La muerte celular. Ajá. No es como un desequilibrio electrolítico como lo hace el receptor o la toxina de cólera, en el cual hace un desequilibrio y lo que hace es que todos los electrolitos pues se vuelvan como locos y que de alguna manera se pierda el agua y la diarrea acuosa. No, aquí la diarrea es con muerte celular. Ajá, por la toxina Shiga. Esta toxina Shiga, jóvenes, va a tener efecto ya habíamos hablado en algún momento, en glóbulos rojos, va a tener efecto en enterocitos
va a tener efecto en riñón y va a tener efecto en plaquetas. Plaquetas, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque todos ellos tienen este receptor GB3 que puede admitir a la toxina Shiga. Ajá. Bien. ¿Y cuáles son algunas actividades de esta toxina Shiga? Pues primero, que induce a la acumulación de líquido por parte de que ya no hay esa síntesis de proteínas. Actúa en algunas células, bueno, porque tiene algunos receptores también en algunas células neurológicas, puede actuar como neurotoxina. Induce a la apoptosis y aquí viene la principal complicación que también provocaba Escherichia coli enterohemorrágica, es el síndrome hemolítico urémico, que el principal efecto es a nivel de los vasos sanguíneos de riñón, a nivel de eritrocitos y a nivel de plaquetas, por lo cual se produce también una anemia hemolítica precisamente por una invasión de la toxina Shiga. Entonces, esta es la principal complicación, el síndrome urémico de la toxina Shiga. Muy bien. Aquí vemos el mecanismo de acción de esta toxina Shiga, lo que ya habíamos visto, que en el momento en el que Shigella se rompe, Shigella se rompe, la toxina Shiga tiene diferentes células receptores, ¿sí? El monocito, el eritrocito, el polimorfo nuclear, el eritrocito, las células endoteliales, los enterocitos y muchos otros, aparte del riñón, que tienen precisamente esa afinidad o ese receptor para recibir a la toxina. Esta toxina puede viajar fácilmente, ¿sí? Por torrente sanguíneo. Bueno, en este sería el caso, acá el torrente sanguíneo y llegar hasta la parte del riñón, en donde pues causa precisamente el síndrome urémico hemolítico, o también puede en su momento en torrente sanguíneo generar, ¿sí? Trombos, precisamente porque se genera una aglomeración de las plaquetas en el momento en el que la toxina Shiga pueda adquirir vía sanguínea. ¿Sí? Recuerden que esas plaquetas las tenemos viajando en sangre completa, que es el que va sobre las venas o las arterias, y entonces se puede generar ese desequilibrio en la proliferación y en el acúmulo y en la aglomeración de plaquetas, en donde la función puede llevar precisamente a la ruptura, ¿sí? de los eritrocitos y a la generación, pues incluso hasta de trombos en esos sitios en los que pueda la toxina muy potente estar actuando sobre esas células sanguíneas. Entonces, tenemos que existen al menos 2 toxinas con actividad, que en este caso las tenemos con diferente conformación genética, que son la toxina Shiga 1 y la toxina Shiga 2. Ambas con actividad similar, ¿sí? Pero la más frecuente o la que más se ha encontrado es la toxina 1, Shiga 1. Tenemos al lipopolisacárido y también tenemos que dentro de su morfología podemos encontrar a las cepas lisas y a las cepas rugosas, dentro de las cuales las cepas lisas confieren un poquito de mayor virulencia de Shigella. Pero bueno, esa es de acuerdo a la conformación del lipopolisacárido, que son las que pudiéramos en algún momento considerar como lisas y rugosas. Bien, ¿cuáles son las complicaciones fuera del intestino? Aparte de que de alguna manera se obstruyen estos intestinos por la parte inflamatoria que está generando Shigella, pues también hay una dilatación abdominal porque también lleva a cabo una mega inflamación o una inflamación del colon. Hay una bacteremia por úlceras precisamente causadas por shigellosis, lo cual puede ser muy probable que lleguemos al síndrome urémico hemolítico porque precisamente hay esta bacteremia, ¿sí? Aquí lo tenemos, y una de las más frecuentes de las shigellas o de las especies es Shigella precisamente de Sinteria.
lo que nos va a llevar también a ocasionar en forma de cascada, pues una anemia de tipo hemolítico. Esas son las complicaciones ya más severas de Shigella. Y aquí tenemos algo bien importante, jóvenes, que es la parte de transmisión, ¿sí? La parte de transmisión de Shigella, en donde ya habíamos dicho que era una parte directa, en donde a través del hospedero, que es el reservorio, el humano, presenta la enfermedad, lo cual va a provocar síntomas, malestar general, la diarrea, la fiebre, va a excretar precisamente las formas bacilares por materia fecal, contamina los alimentos y es ingestado nuevamente por otro hospedero y es como se lleva a cabo este ciclo de infección directo, la transmisión. Aquí este es el aspecto más importante de la epidemiología de Shigella, jóvenes, que se requieren de 10 a 100 unidades formadoras de colonia, quiere decir bacterias de Shigella, para poder generar una shigelosis. Ajá. Hay algunos artículos que manejan de 10 a 100 y otros de 10 a 200, pero a final de cuentas, de 10 a 100 o de 10 a 200 es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Es una concentración infecciosa muy pequeña para poder generar precisamente la shigelosis. ¿Y cuál es el problema epidemiológico? Sobre todo las guarderías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principal hospedero vulnerable son los niños menores de 10 años y mayores a 6 meses, ajá, de edad. Menores a 6 meses es poco probable porque normalmente se tienen más cuidados con los bebés cuando tienen, pues cuando están más bebés procuran las mamás o procuran la familia tener más cuidados a los bebés. Pero ya cuando los bebés tienen más de 6 meses, todos se meten a la boca. Entonces hay más riesgo de que de mayores a 6 meses, a este signo va al revés, ¿verdad? Perdón. De mayores a 6 meses, entonces se genere esa probable infección con Shigella. Entonces, tenemos esta probabilidad de que Shigella puede estar entre los niños menores de 10 años y mayores de 6 meses, con una dosis infecciosa de 10 a 200 unidades formadoras de colonia de Shigella. Entonces se dan cuenta, o sea, si en algún momento, bueno, a lo mejor ustedes todavía no, o a lo mejor se les dificulta un poquito imaginarse cuántas bacterias pudieran estar en una morfología colonial, ¿no? Hablando a lo mejor de la parte de una colonia que vemos en un agar sangre, puede tener millones de bacterias, jóvenes, millones, porque estamos hablando de 5 a 8 micras de tamaño de las bacterias. Imagínense de 10 a 100 shigellas en un alimento, es muy importante. Es muy importante sacar. Entonces, es por eso que se vuelve un problema de tipo epidemiológico severo. Entonces, tenemos que, aquí está el rango que yo les había comentado, que puede ser después de los 6 meses y hasta de los 5 a 10 años de edad, los hospederos más susceptibles. Y aquí tenemos el cuadro clínico. Este es el cuadro clínico de Shigella, que va de un periodo de incubación de 1 a 2 días y que dura de 4 a 7 días aproximadamente. Se va a comenzar con una diarrea, la cual se va a caracterizar por tener moco y pus, va a presentar fiebre, va a presentar dolor abdominal, ¿sí? Con un cólico muy molesto por el tipo de lesión que se está ocasionando inflamatoria. Va a haber ocasiones en las cuales hay tenesmo, en el cual la inflamación del colon genera esa parte de querer estar defecando, pero que esa inflamación no permite ahora que salga la materia fecal, ¿sí? Es esa molestia del colon eh, inflamado, de megacolon, como dicen, megacolon tóxico, que provoca el tenesmo, y también se presenta náuseas, la presencia de vómito no es necesaria, posiblemente ya cuando está el malestar general, pueden presentar vómito los niños, o incluso no presentarlo, y solamente llevar todo el cuadro de disentería.
Ese es el cuadro clínico de Shigella. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Pues bueno, el diagnóstico hay que corroborarlo con los postulados de Koch, en donde se requiere la demostración de la Shigella presente en la materia fecal, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con técnicas de cultivo o si no tenemos, o si tenemos la facilidad de hacer unas técnicas de biología molecular, pues podemos hacerlo mediante la identificación del material genético y algo bien importante, observando la materia fecal, la presencia de sangre, moco y pus, que son clásicas de un cuadro desintérico. Ajá. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Y ya obtenido esto, pues bueno, ya vamos a de alguna manera viendo luego esto, el médico al ver este tipo de materia fecal, pues empieza a dar antibióticos casi como para eliminar la Shigella o la enteroinvasiva, lo que sea. Pero si es un niño en la edad que ya vimos en el rango de mayor a 6 años o menor a 10 años, presentando esta característica, pues bueno, de alguna manera estamos generando este posible sospechoso de Shigella. ¿Y cómo vamos a tener el aislamiento de Shigella? Pues utilizando los agares selectivos, ¿sí? Que ya conocemos, como el agar Salmonella Shigella, el agar McConkey, el Lactosa Algentoic, el XLD, como ya los habíamos visto, ¿sí? Y todos ellos que son efectivos para aislar, pues, enterobacteria, como lo es Shigella. Y veamos la característica de Shigella. Les digo que es una muy simple, una Shigella muy así, muy X, ¿no? No como la Klebsiella que crece frondosa, brillosa, grande, ¿no? Chiclosa, así preciosa. Y Shigella, así unos cuantos puntitos ahí que a veces, si no tienen buen ojo, se les pudiera estar combinando con una Escherichia coli y se les puede pasar desapercibida, así es que ojo. Aquí tenemos diferentes crecimientos. Ajá. Tenemos diferentes crecimientos en Macón, en el agar endo, el gentoen, ectoen. Perdón, XLD. Tenemos en agar SS, en el cual, pues los colores ahorita se ven un poquito feos, pero pues vean que es una lactosa de tipo negativo. Y una colonia, pues, una morfología colonial muy poco característica a todas las enterobacterias que hemos visto, ¿no? Que son grandes. Y bueno, y aquí este cuadro me interesó porque quisiera mostrarles que precisamente los subgrupos de Shigella A, B y C, ¿sí? Dentro de los cuales están la mayoría de las especies de Shigella, a excepción de Sonnei, pues bueno, comparten un INVI con Escherichia coli, si ustedes se fijan, más, menos, menos. Aunque vemos que aquí el indol puede ser variable, ¿no? En el caso de las primeras especies de Shigella, hablando de Shigella dysenterie, hablando de Shigella flexneri y de Shigella boydi. Ajá. Y ya de plano Shigella sonnei, pues bueno, ya sale un poquito de ese INVIC, generando un INVIC menos, más, menos, menos. Ajá. Pero entonces nuevamente ahí vemos que lo que puede a nosotros llevarnos a esta primera identificación, pues es la fermentación de lactosa. Ajá. Y bueno, ya tenemos también todas las pruebas bioquímicas restantes que podemos hacer, que si se dan cuenta, pues bueno, son pocas las que en su momento nos ayudan a diferenciar Shigella, ¿no? Que son sobre todo los carbohidratos. Bien. Tenemos aquí las técnicas de biología molecular, en las cuales son sondas, ¿sí? Que se utilizan precisamente para amplificar las islas de patogenicidad, ya sea del cromosoma bacteriano, o identificar precisamente el plásmido de invasión de Shigella. Ajá. En donde se puedan identificar esas cepas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues para adultos, que son los hospederos que no pueden, que bueno, que de alguna manera no presentan un cuadro desintérico grave, ¿sí? Puede ser pues una rehidratación en caso necesario. Y para niños sí se utiliza pues un cuadro de antibióticos, aparte de la rehidratación, pues para detener la complicación de la desintería en los niños.
¿Y cuáles son las precauciones? Pues las precauciones las tenemos las mismas, que es sobre todo eliminación de las excretas y todas las medidas sanitarias, la parte de la educación de la población, de la cual se utiliza higiene en los alimentos, el tratamiento de no consumir alimentos contaminados, bueno, crudos, y todo lo que pues en su momento puede prevenir esa infección o esa transmisión directa oral fecal. Ajá. Entonces, eso es lo que se hace en cuanto a Shigella. Y también es esto importante que la investigación epidemiológica y el control del foco se realizan de rutina ante un brote. ¿Qué quiere decir? Que si se presentan algunos casos en alguna población, pues se tendría que monitorear precisamente, ¿sí? A la población colindante o la población precisamente de ese sitio en el cual se esté presentando el brote de Shigella. Precisamente pues por los pacientes susceptibles. ¿Hasta aquí preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo ok? Sí, profesora, todo bien. Perfecto. Muy bien, pues bueno, así como vimos ahorita Shigella, vamos a ver la próxima clase, Salmonella, pero sí voy a tomar las 2 horas para Salmonella y para ver Pseudomonas, que son los únicos 2 géneros que vamos a revisar posteriormente. Ahorita les voy a decir su calificación del primero y el segundo para que lo revisen, por favor, y se pongan a hacer sus mapas conceptuales. Sí, ya nada más les digo que vamos a ver esta parte de Salmonella y de Pseudomonas, que Salmonella es el que es un poquito más largo, incluso que de Shigella, un poquito, pero Pseudomonas es relativamente corto. Entonces, lo vamos a revisar. Entonces, ¿quieren que compartan la pantalla, jóvenes? ¿O quieren que se los manden un mensaje a través de Classroom individual? A ver, opiniones, levante la mano.